Las muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy día 11 de noviembre, este es su programa, perdón, 11 de agosto, ya me pasé al noviembre, qué barbaridad. Este es su programa Agricultura Andina. Agricultura Andina para todos nuestros socios y seguidores de la región andina, tanto del Perú como de toda la región andina, que ya saben ustedes, para nosotros va desde el sur de Chile y Argentina hasta las cordilleras más al norte de Canadá, porque cualquier eh, eh, sierra que exista para nosotros es una prolongación de los Andes, de la cordillera del sur, porque así lo sentimos. Entonces, este es su programa Agricultura Andina, que hoy día vamos a hablar sobre este proyecto de vida que queremos hacer en la cordillera más grande de América. Este sentimiento que tenemos para con todos nuestros hermanos andinos es un sentimiento muy profundo debido pues al abandono y a la pobreza que en las alturas de los Andes han existido ancestralmente, y que en un abrazo fraterno y en un abrazo de amor buscamos ahora las raíces de la verdad. Y estas raíces de la verdad tienen que ver con la presencia de nuestro invitado de hoy, que es un historiador muy importante que hemos estado siguiendo en los últimos meses, ¿no? Y que la verdad ha impactado muchísimo en nosotros, y es Rafael. Rafael, pero mejor conocido como Capitán América, perdón, Capitán Perú. Yo lo practiqué bastante y me termino equivocando. Capitán Perú. Y Rafael es un doctorado candidato a doctorado, perdón, magíster de la Universidad en Piura, en el Centrum Católica, y que ha recorrido varios países en sus estudios de historia. Ha estado en Holanda, ha estado en varios países, por supuesto, de América, pero también en Japón, en Inglaterra, en Colombia, en España, que ha tenido también la autoría de un libro muy importante sobre los incas y el secreto del último inca, Pachacútec, y esta entrega del imperio, ¿no? Del imperio, dice, y ya nos hablará él, ¿no? Sobre este episodio, que también tuvo que ver con lo místico y también tuvo que ver con las predicciones que ellos tenían, el conocimiento ancestral que ellos tenían, y que ya venían sabiendo que vendría el final de ese imperio, y que ellos ya casi voluntariamente entregaron, sin oponer mucha fuerza, porque si hubiesen querido oponer fuerza,
millones de habitantes habían para verlo a él. Como las inspiraciones de Viracocha. Y Viracocha no es otra cosa más que el ser de todo lo creado y el origen de todo lo existente. Y que ahora a través de los conocimientos espirituales últimos, conocemos también que mora en nosotros, que sabemos que siempre estuvo dentro de nosotros y que nosotros perdimos ese conocimiento, pues ahí en el momento en que abandonamos ese paraíso, que no es otra cosa que la convivencia íntima con el ser que es. Y en ese momento en que fuimos desarraigados, perdimos esa conexión y que maravillosa y hermosamente es narrada en vamos a decir, historias, mitos, cuentos que quedaron, porque esto data de mucho, mucho tiempo atrás, y debido a que los incas no tenían una escritura como tal, sí tenían cómo guardar algunas cosas como la data, como los números, como las matemáticas, pero las palabras parece ser que no, salvo alguna corrección que me hagas, Rafael, pero yo no me quiero meter en este asunto porque él lo va a explicitar más ampliamente. Yo lo que les quiero decir es que la tecnología de invernaderos que nosotros venimos desarrollando a lo largo del Perú está disponible también para los países andinos. Estamos en contacto en este momento con algunas autoridades y algunas personas muy importantes en México, porque en México también hay sierra y en esta sierra también hay una gran población de extrema pobreza. Y estos invernaderos justamente están acondicionados para poder trabajar en estas zonas. Entonces, agradecemos pues la bondad y el amor de Huiracocha para con nosotros y poder compartir con ustedes esta experiencia y sobre todo rescatar esas verdades, esa sabiduría que nos fue robada, porque así hay que decirlo, nos la fue arrancada porque la sustituyeron por otra que ellos creían mejor, pero que se dieron cuenta, estoy hablando de los españoles, de que había una similitud impresionante con lo que ellos encontraron en América y que esto que era tan importante para ellos, que era esa espiritualidad que no era española, que ellos habían recibido, pues de Israel, porque Jesús y toda la tradición judía, ¿no? Y las Sagradas Escrituras, hablando de la Biblia, venían del pueblo de Israel. Entonces, claro, España lo que vino es a traer y desgraciadamente a imponer, tratando de borrar esas similitudes que ya el ser Dios, Yahvé, como lo entendían los judíos, se presentó muchísimas veces en los pueblos pre-incas y también en un inca en especial que tuvo también una manifestación de lo divino, y ahora sabemos por qué han habido tantas manifestaciones de lo divino tratando de comunicarse con sus hijos, tratando de comunicarse con su pueblo. Y ahora sabemos también que el pueblo inca era un pueblo elegido, porque estuvo un tiempo guiado por la mano de Dios. Entonces, no tengo otra cosa más que presentar a nuestro amigo Rafael, un historiador que nos va a hablar ahora sí de esta relación mística
que tenía los pueblos andinos antiguos, pre-incas y después incas, con relación a Pachacútec, al ser de todo lo creado y por el cual estamos nosotros aquí. Adelante, Rafael, las muy buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y por supuesto también encantado, especialmente de hablar de un tema tan profundo y tan complejo al mismo tiempo y tan enigmático que la gran parte todavía nos queda en misterio para responder la pregunta, ¿quién fue Huiracocha? O mejor dicho, en su nombre completo, ¿no? Iyaterceapu Contiki Huiracocha Pachayachachi. Sí, adelante, por favor, cuéntanos sobre todos esos detalles porque sabemos que esas diferencias o el nombre completo, ¿no? Dice mucho de las Ujú. diferentes manifestaciones en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Así es. Bueno, ¿de dónde viene este nombre completo, no? Para empezar, porque muchos, cuando pensamos en Huiracocha, se nos viene a la cabeza la imagen de la portada del sol, ¿no? La puerta del sol que tiene este hombre con una máscara solar y que sostiene dos varas, ¿no? En sus manos. Sin embargo, no nos queda ciencia cierta si realmente ese es Viracocha, porque hasta el día de hoy solamente nos ha llegado una sola imagen que tiene escrito el nombre de Viracocha y que dice, no, este de acá es Viracocha. Y eso es en la crónica de Juan de Santa Cruz Pachacuti, que menciona que él vio en el Coricancha una placa de oro que está perdida, que no se sabe a dónde fue a parar, pero que la reproduce en su crónica. Y por eso la hemos podido reconstruir y el día de hoy también la pueden encontrar en el Coricancha de forma reconstruida. Pero esta placa es como un resumen de toda la cosmovisión andina, porque te presenta en el centro un hombre y una mujer que están por encima de un entramado agrícola, ¿no? Lo que parece el cultivo de una chacra. Y bueno, tienen al costado fenómenos naturales, ¿no? El árbol, el lago, ¿no? La cocha, el, las estaciones, ¿no? Tienen el verano, el invierno, tienen a Illapa, el rayo, tienen la nube, por encima tienen las estrellas, luego aparece encima, más arriba, el sol y la luna, Inti, Quilla, pero en un lugar central, incluso por encima de ellos, hay como un círculo o una elipse, ¿no? Porque es un círculo alargado, como si fuera un huevo, a la que le llama Iyaterce, Huiracocha, Pachayatachachik, Intipinti, Tercemuyu, ¿no? O sea, le coloca toda una serie de nombres a este óvalo, a este círculo, ¿no? Y nos dice, este es Huiracocha, ¿no? Pero le llama Iyaterce, muchos cronistas también lo llaman Iyaterce, ¿no? Iya es la luz, es el resplandor, y terce es el fundamento, es la base, ¿no? Entonces, Iya terce vendría a ser como la luz fundamental, la luz primordial. Muyu es el círculo, entonces cuando dice terce muyu es el círculo fundamental, ¿no? El círculo primordial, el círculo de base. Inti pinti, el sol por encima del sol o el sol de soles. Pachayachachik, el ordenador del universo. Y entonces le da toda esta serie de títulos
pero vemos solamente un círculo. O sea, esa es la representación, la única representación que nos dice, este es Huiracocha, que es un círculo, ¿no? O un óvalo, o una elipse, ¿no? Y por lo tanto, claro, el día de hoy muchos autores nos dicen, bueno, pues, ya Santa Cruz Pachacuti era cristiano, cuánto habrá extrapolado de la religión católica dentro de sus dibujos, aunque él dice que está copiando lo que realmente vio. Y no es el único en las crónicas, porque si fuera así, nosotros podemos decir, bueno, Pachacuti, Santa Cruz Pachacuti quiso meter, ¿no?, el cristianismo de manera solapada en su crónica. Pero tenemos otros cronistas que encuentran muchas coincidencias entre la religión que trajeron los españoles y las creencias que existían en el Ande antes de la llegada de los españoles. Especialmente cronistas mestizos, ¿no? No tanto cronistas españoles, sino cronistas mestizos como el Inca Garcilaso La Vega o como Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que Guamán Poma de Ayala escribe que pareciera que el Perú ha recibido una segunda evangelización, como si hubiera llegado el evangelio antes de los españoles y con la llegada de los españoles fuera una segunda evangelización. Y el Inca Garcilaso menciona que los incas prepararon la llegada para el cristianismo, porque muchos de sus creencias, incluso de sus símbolos, son parecidos a los cristianos, ¿no? Ya sabemos que la cruz era un símbolo sagrado desde antes de la llegada de los españoles. Y por eso cuando Pedro de Alcón llega a las costas de Piura y desembarca y clava una cruz en la tierra, todos los naturales que estaban ahí se arrodillaron delante de la cruz. Y él se quedó frío y dijo, oye, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Quién les contó? ¿Quién llegó antes que nosotros? Y claro, ya después nosotros hemos visto pues la cruz andina como un símbolo sagrado, ¿no? Que un poco ahí explica ese acontecimiento. Pero existen coincidencias que los mismos cronistas se asombraban, ¿no? Entonces comenzamos a pensar quién era este Huiracocha que dibuja y que no es tan descabellado que realmente represente, ¿no? Eh, este ser ordenador del universo desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y si hablamos de iconografía, porque también podemos hablar de las descripciones de Huiracocha en las crónicas, pero vamos a estar en lo mismo, ¿no? Y vamos a decir, oye, pero ¿qué tanto de la cultura occidental se ha filtrado, ¿no? Consciente o inconscientemente dentro de las crónicas. Así que si nos vamos a la iconografía, encontramos que la figura más representada en todos los Andes es el Señor de las Varas o el Señor de los Cetros. No le vamos a llamar Huiracocha todavía, porque de repente ni siquiera en un inicio se llamaba Huiracocha. Pero desde un inicio sí tenemos representaciones de un personaje sosteniendo dos cetros. Entonces, el acuerdo el día de hoy entre historiadores y arqueólogos es llamarlo el Señor de los Cetros. Lo que pasa es que la imagen más representativa, más icónica, es la que hemos encontrado en la Puerta del Sol, en, en Tiahuanaco, ¿no? En el Titicaca. Sin embargo, ¿por qué identificamos al Señor de los Cetros con Huiracocha? Porque en las crónicas se dice que Huiracocha tenía su asiento en el Titicaca. Es lo que mencionan las crónicas, ¿no? Huiracocha tenía su asiento en el Titicaca. Y cuando los viajeros del siglo XIX llegan al altiplano y ven este hombre sosteniendo dos cetros, dicen, ah, ese debe ser Huiracocha, ¿no? Porque Huiracocha se sentaba en el Titicaca. Y eso nos ha quedado hasta el día de hoy. Sin embargo,
eso también ha sido ya cuestionado, ¿no? Especialmente por un autor llamado Makovsky, que nos dice que el Señor de los Cetros, esta misma figura sosteniendo dos varas, se ha encontrado en en varias representaciones, por ejemplo en el monolito Ponce también aparece, y aparece de forma mucho más compleja. Claro, el monolito Ponce es más grande, tiene mucho más espacio para tallar, y apareciera como si estuviera haciendo un ritual. Igual, ¿no? Tú ves en la Puerta del Sol que está como rodeado abajo de unos seres alados, y pareciera que está haciendo un ritual. Entonces dice, Makovsky dice, ¿no? Es probable que este sea un sacerdote de Huiracocha. No Huiracocha como tal, pero sea una persona que se ha puesto una indumentaria para hacerle un ritual a Huiracocha. Allá. Entonces, ¿quién es Huiracocha? Y, y, eh, y comenzamos a buscar y encontramos distintas representaciones de este señor de los cetros, ¿no? Por ejemplo, una persona sujetando dos varas, lo encontramos desde Caral. Imagínate, estamos hablando la primera civilización, ¿no? En Huaca Prieta hay como una especie de cerámico, ¿no? En donde hay un felino sujetando dos varas. Muy rústico, ¿ah? Luego, la siguiente, y ya en importancia que nos viene, es la estela Raimondi, Chavingue, porque la estela Raimondi también está sujetando dos cetros, pero tiene características felinas, ¿no? Le vemos que tiene, pues, colmillos y garras, ¿no? Y en la cabeza le salen como serpientes. O sea, es una representación mucho más zoomórfica. Rasgos animales que va manteniendo en las representaciones en Paracas, en Nazca, donde en Huacos también vemos pues que un ser sosteniendo dos varas y que salen culebras, ¿no? Pero que los pierden para la época Huari-Tiahuanaco. Y en Huari-Tiahuanaco se le comienza a llamar Huiracocha. Los chavín no usaban el nombre de Huiracocha según Gorgorowski, o según von Schudi también que ha estudiado esto, ¿no? Para Gorgorowski, este ser felínico, ¿no? Como una puma o como un gato andino con colmillos, lo conocían como Wari, ¿no? Es probable que haya sido Wari. Y que de repente el nombre, en algún momento, cuando llega especialmente al altiplano, lo comienzan a llamar Huaricocha, porque Cocha es lago, ¿no? Entonces Huari del Cocha, del Titicaca, ¿no? Huaricocha. Y de Huaricocha pasó a ser Huiracocha. Es una de las teorías de dónde sale el nombre, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría de von Schudi, porque si le preguntas a Cerrón Palomino te dice que von Schudi no sabía lo que estaba hablando y te da otra teoría que más bien de Huiracocha viene del Puquina y es una palabra Puquina y no tiene sentido buscarla en quechua. Pero bueno, es también otro enigma de la historia, ¿no? El nombre. Pero llegamos ya pues para Huari Tiahuanaco, y en Huari también tenemos un montón de cerámicos y telares. Creo que Huari es incluso el que más lo representa, hasta yo me atrevería a decir que más que Tiahuanaco, porque lo encuentras en telares, en cerámicos, lo encuentras por todos lados, a este señor que tiene los dos cetros, y ya no tiene rasgos felinos, ya es un ser humano, ¿no? Y en Tiahuanaco también lo vemos representado en piedra, ¿no? Y algo muy interesante, ¿no? Que lo representan parado sobre una pirámide escalonada. Eso es característico también de los Huari Tiahuanaco, especialmente Tiahuanaco. La pirámide escalonada representa pues la Huaca, ¿no? Pero es parte también de la Chacana, ¿no? Es la parte superior de la Chacana. Y al mismo tiempo es es el terce que se decía, ¿no? Porque a los cimientos de la huaca se le llamaba el terce, el fundamento, la base. Y entonces acá ya vemos que
que estas iconografías tienen un significado, hasta me atrevería a llamarlo filosófico, ¿no? Huiracocha tiene sus pies sobre el fundamento, la base, la huaca, ¿no? Y, y bueno, luego de Tiahuanaco, llegamos a los incas y que los incas dejan de representar, no encontramos iconografía incaica, ¿no? Especialmente con respecto a Huiracocha, que había sido representado, mira, desde la época de Caral. Y en los incas vemos más bien arreglos geométricos. Tú ves los telares incas y tienen, pues, ¿no? La espiral, tienen los escalones, tienen arreglos geométricos, tienen la diagonal, pero ya no tienen figuras así per se. Y esto nos lleva a pensar incluso en una evolución del pensamiento, ¿no? Desde Chavín, en donde vemos pues un pensamiento más animista, o sea, en el sentido de que las fuerzas naturales eran divinizadas, ¿no? ¿Quiénes eran los dioses? Era el puma, era la serpiente, era el águila o la arpía, dicen algunos, otros dicen pues el cóndor, ¿no? O sea, los animales, los dioses tenían forma de animales y eso se pierde en Guaritiahuanaco. Ahora ya no, ahora el centro es el ser humano, ¿no? Las fuerzas divinas ya no son animales, son como el hombre. Y por eso el retrato principal es un hombre, es una persona, un ser humano sosteniendo dos varas. Pero para la llegada de los incas ya ni siquiera encontramos esto. No hay representación de Huiracocha, tal vez porque Huiracocha no se puede representar. Y es ahí donde llegamos al círculo de Santa Cruz Pachacuti, ¿no? De repente Huiracocha es algo que va más allá de la naturaleza. Y esto fue parte precisamente de un cambio teológico que hizo Pachacute Inca Yupanqui, que ya lo contaremos más adelante también esta parte de los incas, pero quería terminar esta reflexión solamente diciendo de que el día de hoy no sabemos exactamente cuál de todas esas representaciones son Huiracocha, o si todos son Huiracocha, o si hay pues una evolución en la representación de Huiracocha, o si para la llegada de Guanitiahuanaco ya esos no eran Huiracoches, sino eran sacerdotes de Huiracocha, o si Huiracocha no podía ser representado, o si fue representado en una época, o si fue Huari en una época y después se volvió Huiracocha, ¿no? Pero sí sabemos que ha sido el concepto, el nombre, la figura que más ha influido en la cosmovisión andina, que lo encontramos desde Caral. Encontramos representaciones de alguien sosteniendo dos cetros desde el norte del Perú, desde los Mochica, desde los Chicán, hasta el desierto de Atacama en Chile, pasando pues por Tiahuanaco, por Bolivia, y en un periodo de tiempo de más de 5.000 años. Y eso nos ha dejado muchas representaciones, lo cual hace también un tema muy complejo, ¿no? Muchas representaciones, muchas ideas, y que de repente algunas fueron más cercanas a los incas, otras más lejanas, de repente otras ya no tuvieron que ver, o de repente si hay una línea de evolución en el pensamiento, pero que nos hace, pues, que sea uno de los conceptos más ricos y sobre todo la piedra angular para comenzar a entenderla como visión andina. Sí, Rafael, mira, Ya, listo. últimamente, ha habido revelaciones, vamos a Mm, decir que de Viracocha o Huiracocha, y han habido revelaciones desde la cristianidad y ujú, fuera de la cristianidad. Y mira, ahora el ser, ese ser que es el objeto, diría, perdón, no objeto, sino el origen de todo lo creado,
se presentó a una persona hace algunos años como un punto rojo, y ahora entendemos mucho sobre los círculos, porque estos círculos son también en la iconografía que presenta. Le voy a pedir a Henry por ahí que exactamente, esta es la forma como en la actualidad, hace unos años, se presentó el ser que es, ¿no? Y que dejó un gran mensaje. Y este gran mensaje tiene que ver con todo el rescate de todas estas manifestaciones de lo divino con el ser humano, con sus hijos. Porque, claro, nosotros somos obra de Él, pero no solamente una obra cualquiera, un cuerpo cualquiera, sino que tenemos dentro de nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y ese conocimiento no lo teníamos antes. Al tener ahora este conocimiento, podemos asegurar de que Dios ha buscado conectarse con nosotros desde hace muchísimas generaciones atrás y a través de diferentes culturas. Eso pasó también en la India, eso pasó también en China, eso pasó en muchos países, en las verdaderas y grandes religiones, ¿no? En las que el ser se manifestó. No hablemos pues de aquellas religiones que se hicieron al vapor y al calor de las malas intenciones humanas, ¿no? Con relación al poder y a la riqueza. Esa es otra rama de aquellas religiones que se construyeron a pedacitos para poder lucrar. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las verdaderas revelaciones que Dios ha buscado, Dios, por decir algo, el ser que es, este, Elohim, y las diferentes formas en las que se presentó, le dijo a Abraham, yo soy el que soy, nada más, ¿no? Y esto ahora lo entendemos en la religiosidad andina, ¿no? También en los círculos, porque después de esta iconografía se presentan muchas otras formas que son muy, te diría yo, muy cercanas a las iconografías andinas. Entonces, no se puede hablar de coincidencias. No se puede hablar de coincidencias cuando esto tampoco había sido revelada esta información a la religión católica, ¿no? Tampoco había sido revelado antes, ¿no? Pero sí había sido revelado a los antiguos andinos. Entonces, aquí hay que ver con mucho respeto y mucho cuidado, ¿no? Que estas iconografías sagradas lo que nos están diciendo y nos están llamando a la reflexión es hacer seres de luz. Lo que yo vengo diciendo hace muchísimos programas atrás, que estos programas se transmiten los días viernes en Agricultura Andina, ser seres de luz. Y yo creo que ahí tú me dirás en qué momento uno de los incas tuvo un sueño. Y esto de los sueños creo que fue Pachacútec, ¿no? Ya me corregirás tú, porque la verdad yo para historia no sé mucho. Entonces, pero sí sé que tuvo un sueño, una revelación de Huiracocha. Y esa época de los incas fue especialmente espiritual y que se llegó a tener un balance, una armonía en la mayoría de la población de ese entonces. Fue una época, un tiempo, igual que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Entonces,
es cuando uno tiene conciencia a través de los enviados de Dios, ¿no? De que el pueblo es el pueblo de Dios y que están guiados por la mano de Dios. Entonces, Ujú. no, me gustaría que centraras ese momento en el que uno de los incas tuvo esta experiencia. ¿Qué cosa hay de información? ¿Quién rescató? ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor, Rafael. Sí, pero antes me gustaría hablar también sobre un tema importante que es el que has mencionado sobre esta revelación del ser en las demás religiones, ¿no? Porque, como bien dice, sí, pues hay religiones que han tenido una revelación, que han alcanzado un conocimiento más allá del humano, ¿no? Pero también hay otras religiones, pues, que tú dices, estas son hechas al vapor, como bien has mencionado. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago esta diferencia? ¿Dónde trazo el límite, no? ¿Cómo sé si una religión, pues, es seria o simplemente ha sido hecha porque a alguien se le ocurrió? A mí, y cómo sé en dónde está también el incanato, ¿no? O sea, las creencias andinas, ¿no? ¿Cómo sé, pues, si realmente tienen este sustento, este fondo, o si simplemente son un conjunto de mitos y alucinaciones que simplemente se fueron conectando a como fueron apareciendo, pero sin ninguna filosofía detrás? Y ahí creo que la línea, la frontera, la traza un concepto griego que no viene de la religión, sino viene de la filosofía, que es el logos, ¿no? El logos nosotros lo traducimos como la palabra. Sin embargo, no es el concepto que tenemos de palabra, que nosotros lo asociamos más al fonema, ¿no? Cuando nosotros decimos palabra, pensamos en el sonido de la palabra, pero para los griegos no. Para los griegos, el logos es el concepto que hay en tu cabeza cuando yo digo la palabra. Entonces, si yo te digo la palabra silla, yo voy a emitir un sonido. Eso no es el logos, ese es el fonema. El logos es la imagen mental que aparece en tu cabeza de una silla. Y eso es importantísimo, eso es más importantísimo, más importante de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da las categorías de ser. Porque cuando yo comienzo a decir árbol, mesa, casa, esos son categorías de ser. ¿Qué es esto? Esto es un árbol, esto es una mesa, esto es una casa. Son esas imágenes mentales las que nos dan las categorías de ser, cosa que no tienen los animales. El día de hoy los animales son muy humanizados, pero para un animal, un animal piensa en función de entes, no de ser. O sea, el árbol donde mea el perrito es el único árbol para él y es totalmente distinto a todos los demás árboles. No existe una categoría de árbol en su cabeza, sino es ese árbol que es su árbol donde él hace pis. Y el otro árbol ya es otra cosa totalmente distinta. Pero nosotros sí tenemos esa capacidad de agrupar los árboles, las casas, las sillas en categorías de ser. Y eso nos permite ordenar el mundo, porque eso es, por ejemplo, lo que hace la botánica o lo que hace la zoología. Te ordena las plantas en categorías, te ordena los animales en categorías y eso nos permite estudiarlos. Y por eso el estudio de tiene esta terminación de logía, no zoología, biología, el estudio de los animales, el estudio de la vida, porque logos te permite el estudio, te permite el orden. Entonces, otra acepción de la palabra logos es el orden. Esta capacidad mental que nosotros tenemos nos hace ordenar el mundo que precisamente
es el mandato de Dios en el Génesis, ¿no? Que Dios le dice al hombre, tú le pondrás nombre a todos los animales. Eso es el logos. Eso es nuestra capacidad de agrupar el ser y de estudiarlo. Entonces, todas las religiones serias, o filosofías también, porque ya vimos que el logos es un concepto que está en la religión cristiana, pero que ha sido tomado de la filosofía griega, ha sido tomado de Heráclito. Heráclito era antes de Cristo. Pero todas las religiones o filosofías serias tienen un concepto de logos. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿las creencias andinas tienen el concepto de logos? Y precisamente lo tienen en Huiracocha, porque Huiracocha era el ordenador, era el Pachayachachic, el que ordena el cosmos. Y algo muy interesante, mm, además Huiracocha es el terce, el fundamento ordenador. Y el logos en alemán tiene una acepción que se llama Grund, y el Grund es el fundamento. Entonces, nuestro logos griego vendría a ser el terce, el fundamento ordenador. Y eso me parece algo valiosísimo y que se debería rescatar porque pone las creencias andinas a nivel de las filosofías más altas del mundo. Y es Así eso que es. precisamente que mencionabas, con lo que tienen en común, ¿no? Todas las creencias que de alguna manera se acercan a Dios y comienzan a coincidir que Dios es este ser supremo ordenador, que nos da esa capacidad de ser, de razonar, de pensar, de la palabra. Por eso el hombre es el único animal que tiene la palabra, ¿no? Y todas estas religiones han tenido momentos de revelación. Y este momento lo tuvieron los incas con la manifestación que tuvo Pachacútec, Inca Yupanqui, como bien habías mencionado, ¿no? Hay algunos cronistas que dicen que fue Huiracocha Inca y que por eso su nombre lo toma de Huiracocha. Eh, bueno, principalmente que dice esto es Garcilaso, pero ya Rorgorowski lo estudió y mencionó que Garcilaso coloca a Huiracocha donde debería estar Pachacútec. Así que el acuerdo del día de hoy es que fue Pachacútec. Pachacútec durante la guerra de los Chancas, cuando los Chancas iban a arrasar y destruir Cusco, él huye hacia una laguna que es el lago de Susurpuquio, donde cae rendido y en un sueño se le aparece este ser superior, brillando como el sol, que le dice, yo te voy a dar a ti la victoria para que sujetes a todas las naciones. Y dice que en un espejo delante de él le muestra todas las naciones de los Andes que iba a sujetar para que le rinden culto a Huiracocha. Y es con esa promesa que Pachacútec regresa a Cusco, que ordena la defensa, que logra vencer a los chancas, y de ahí pues comienza el proyecto del imperio inca, ¿no? Recién, porque cuando nosotros, y ese es un gran error de nuestra educación, cuando nosotros nos enseñan los incas, nos enseñan la lista de 14 incas, como si todos hubieran sido iguales, ¿no? Y como si, no sé, Manco Cápac o Sinchi Roca los llevaban en una litera de oro cargado por 300 ciervos. Y eso es verdad solo a partir de Pachacútec, o sea, es a partir de Pachacútec que recién podemos hablar de un imperio. Antes de Pachacútec, los incas dominaban el valle de Cusco. Y si hubieran sido vencidos por los chancas, de repente ni nos enterábamos que existían y hubieran sido como cualquier otra de las culturas que había alrededor, ¿no? Como los ayamarcas, como los alcahuizas, como los canas, como los canchis, que la gran mayoría de peruanos ni los conoce, pero que estaban al nivel de los incas para esa época. Y es a partir de Pachacútec que ¡pum!, explota el imperio. Y es por esta promesa que recibe Pachacútec. ¿Y por qué es importante? Porque esta promesa
se le conoce, no en el Perú obviamente, sino internacionalmente, lo que se llama el destino manifiesto. El destino manifiesto es cuando Dios le da una promesa a un pueblo y este pueblo crece fundamentándose sobre esta promesa recibida del cielo de algo sobrenatural. Y claro, obviamente el caso más conocido que tenemos es el del pueblo judío que recibe la promesa de Dios a Abraham. Pero cuando los puritanos de Inglaterra llegan a Estados Unidos, ellos hacen la conquista y la fundación de Estados Unidos en base a un destino manifiesto, porque ellos decían, Dios nos ha prometido esta tierra. Entonces, Estados Unidos se construyó sobre un destino manifiesto. China tiene una promesa muy similar. China tiene una promesa de ser la que encabece la cabeza del dragón, ¿no? La cabeza de Asia. Entonces, para ellos, pues es como un mandato. Eso lo tienen que hacer porque Dios se los ha prometido así. Y son muy poquitos pueblos los que tienen eso. He dicho el pueblo de Israel, Estados Unidos, China y Perú. Y ya de ahí para de contar, no se me viene otro a la mente. Y lo curioso es que el único que no es potencia Yo ha sido tendría, Perú. Sí, dime. claro, pero yo tendría mis dudas en el caso de Estados Unidos, porque ahí no hay una revelación explícita, hay un deseo, Así pero es. que yo sepa, solamente a alguien que se le imaginó ahí, que se encontró cosas que no se encontró y que armó una religión Sí, que no es, así es. pero Sí. bueno, entonces yo pondría en tela de juicio eso, pero es una realidad que también de imagen en imagen las cosas se van realizando y se van diluyendo en imágenes cada vez más borrosas de la realidad concreta. Entonces, yo diría que yo me quedaría si dijiste cuatro, me quedaría con tres. Y si dijiste cinco, me Es quedaría con que, cuatro. Bueno, es que, a ver, acá quiero precisar eso. Más allá de que si sucedió fue una alucinación o alguien que se lo inventó, a lo que voy es que el pueblo de Estados Unidos se lo creyó. O sea, la fuerza para construir Estados Unidos vino de que ellos aceptan que han tenido una promesa que les ha dado esta tierra para construir lo que han construido. Más allá de que se haya sucedido, se lo haya inventado alguien, pero ellos se lo han creído y eso ha sido lo que ha llevado a construir Estados Unidos. Nosotros nos ha pasado al revés. Nosotros sí la hemos tenido, pero no nos la creemos. Y es más, ni siquiera se enseña, que es lo más triste. Muchos de los peruanos no saben de que Huiracocha le prometió a Pachacútec sujetar a todas las naciones de los Andes. Y eso ha llevado a que más bien los que tenemos esa promesa, pues no la, no pongamos, no la volvamos realidad y nos convirtamos pues en la cola de Sudamérica. Y cuando en realidad tenemos el mandato de ser la cabeza. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, el claro. punto al que voy es que más allá de que haya existido o no haya existido, ¿cómo se puede convertir el destino manifiesto en la fuerza de un pueblo? Y nosotros teniéndolo, lo hemos dejado de lado. Bueno, hay muchas cosas que dilucidar ahí, ¿no? Hay muchas cosas, pero se sabe que en este momento, mira lo que te voy a decir, Ujú. Rafaela, en este momento la gracia de Dios está cayendo sobre nosotros de una manera impresionante, porque si no, no estaríamos ni tú ni yo hablando de estos asuntos, Ujú. Sí, así ¿sí? es. Entonces, es la presencia de Dios, y yo me atrevería a decir, la que pone las palabras en nuestra boca para llamar a nuestros hermanos peruanos de los Andes
y latinoamericanos de los Andes para unirnos en ese espíritu que nos está siendo llamado por Dios mismo y que nosotros no nos podemos hacer tontos, no nos podemos engañar, porque de alguna manera lo intuimos en lo profundo de ujú, nuestro ser, porque este momento es un momento decisivo para la humanidad. Y es un momento decisivo para la humanidad porque las cosas han llegado a tal nivel, ¿no? En el que es posible de que todo esto ya acabe. Entonces va a haber un resurgimiento de una realidad diferente, muy diferente, pero que no sabemos si va a ser en este plano o en otro plano. Y yo más bien diría que la preparación de nuestro pueblo no es la preparación a la tecnología y a la guerra como un país desarrollado, sino a la preparación del espíritu y del alma para su encuentro con la divinidad en nosotros mismos. Yo creo que ese es el camino. Lo otro es una imagen y consecuencia, porque sí hay una consecuencia, por supuesto, porque una vez que uno hace contacto con lo divino, la, la parte externa también se manifiesta. Eso también se manifiesta, así como se manifiesta esa intención de creer que Dios es el que te ha mandado ser el mejor país o el más ujú, potente o el más hegemónico, ¿no? En este caso, yo estoy seguro que la voluntad de Dios no va por la hegemonía ni por el poder, sino que siempre va por el amor. Entonces, ujú. aquí hay una cosa muy importante que todavía desarrollar. Yo te invito, Rafael, porque quiero invitar aquí a otra persona que para mí es muy importante. Desde aquí le hago una invitación a ver si tiene a bien acompañarnos, porque ella fue testigo de una revelación que se hizo en Venezuela hace algunos años y que la recibió una persona venezolana que fue justamente su tía, y que esta revelación ha sido tan grande y tan fuerte, tan potente, que puede explicar todas estas cosas que nosotros venimos conversando. Entonces lo explicaría muchísimo más y mejor porque esta revelación es totalmente completa, iconográfica y justamente desarrollada para este momento, para estos últimos tiempos, en el que la historia se une con el presente y nos manifiesta la verdad de las cosas, no lo que nos quitaron y nos borraron, porque en realidad todos estos conocimientos no nos quitaron, y ahora hay que ponerlos a la luz nuevamente y decir, no, señor, eso no fue así. Esto fue de esta forma porque aquí tenemos las pruebas y justamente para eso están ustedes, los historiadores, los arqueólogos, ¿no? Los científicos que buscan en la historia y en el pasado las pruebas para poder afirmar o negar algo. Yo soy investigador agrícola y me dedico más a las plantas, pero dentro de este camino de espiritualidad al que todos estamos llamados, ¿no? Yo trabajo de forma interdisciplinar y por eso trabajo también con historiadores, con arqueólogos. Aquí hemos tenido ya algunos invitados, ¿no? Que nos han hablado también sobre la relación de la filosofía con este concepto del ser, con este concepto de Dios. Pero me interesaba mucho este concepto desde la tradición andina, desde la espiritualidad andina. Así que, mira, te voy a agradecer si ya ahora vamos a cerrar el programa, puedas tú eh, expresar, ¿no?
un cierre de esto que has comentado y que en un próximo programa pudiéramos nosotros expresar con mayor detalle, ahora que ya sabes de qué se trata, ¿no? De qué se trata, y que lo que buscamos es comunicar a esta población andina el amor que tiene Dios para con nosotros, la benignidad que tiene con nosotros de darnos el conocimiento para que no digamos que no hemos sido avisados, que no digamos que, ni la historia ni nadie nos lo dijo, sino que ha sido repetido tantas veces, pero que ahora con mucha más insistencia nos lo viene diciendo. Adelante, Rafael. Claro, por supuesto. Bueno, solamente invitar a todos los que les interesan estos temas, los que quieren profundizar en nuestra cultura peruana, andina, los invito a que revisen mis redes sociales. Me pueden encontrar como Capitán Perú en Facebook y en YouTube también, donde tengo videos de entrevistas a historiadores, arqueólogos, que nos van a explayar con mucha más profundidad estos temas. O también estoy en Instagram como @capitán peruano, siempre pues actualizando información, presentando algunos libros también. Acabo de publicar un nuevo libro que se llama Cazando mitos en la historia del Perú, donde se ponen a prueba, ¿no? Cuántas historias se nos cuentan en nuestra educación, en los colegios, y a veces son más cuentos que verdad. Así que si quieres realmente saber si lo que te dijo tu profesor del colegio era verdad o mito, o cuento, pues Cazando mitos en la historia del Perú, se los recomiendo en librerías Crisol, Libero, cualquier librería más cercana que puedan encontrar. Y también pues felicitarte por tu programa que es tan necesario, ¿no? Recordar la importancia de nuestra cultura, de nuestra filosofía andina. Así que pues cualquier futura invitación, encantado de conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, como preámbulo, pues, el próximo programa esperemos, si Dios así lo quiere, Pachacútec lo permite, perdón, Huiracoccha. Bueno, ahora ya no sé qué nombre ponerle, porque en realidad lo tengo dentro de mí y el nombre ya no es importante. Es esa comunicación íntima del ser humano que siente en el alma y que trata de vivir en relación a la conciencia, que es al final y al cabo la voz de Huiracocha dentro de todo ser humano, ¿no? Porque el que no tiene conciencia, ese sí, no escucha a Dios ni escucha nada, pero es esa conciencia la que nos dice, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto, y es con la que nos guiamos, porque para muchos entendemos que la conciencia es la voz de Dios. Entonces, Huiracocha nos habla directamente, sin intermediarios, a cada uno de nosotros, y esperemos que esas manifestaciones que también en iconografía y en símbolos se dieron en la cultura andina, como cuatro, no como tres, porque en la religión católica eran manifestación de tres imágenes, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que la revelación última nos hace saber que son cuatro, no fueron tres. Entonces, esa última manifestación es la obra de Dios y esa obra de Dios somos nosotros. Y esa revelación que ahora podemos compartir, creo que también iconográficamente estaba en el conocimiento andino. Eso lo dejamos para el próximo programa y yo sé que ya estás pensando en muchas cosas, Rafael. Muchísimas gracias y bueno, un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, estamos cerca, creo que tú también estás en Lima, pero Ujú. pronto nos vamos a unir también desde México, porque en México también tenemos muchos amigos
que a través también de la espiritualidad y de todo lo que se ha ido dando en los últimos años, se está uniendo, ¿no? El águila mexicana con el cóndor andino en una gran armonía latinoamericana de toma de conciencia mística colectiva. Muchísimas gracias y este ha sido pues su programa, Agricultura Andina.